Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Un grupo de investigadores estudia los cambios celulares que aparecen durante una lesión reversible por isquemia. Para hacerlo, interrumpen temporalmente el flujo sanguíneo hepático en ratones y obtienen biopsias del hígado a diferentes intervalos de tiempo. Posteriormente, examinan las muestras mediante microscopía electrónica. A medida que aumenta el tiempo de isquemia, observan un hallazgo interesante. Cada vez hay menos ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso. La pregunta es sencilla. Si la célula pierde estos ribosomas, ¿qué función comenzará a alterarse? En el desarrollo del caso, cuando pensamos en ribosomas, solemos pensar únicamente en síntesis de proteínas. Sin embargo, para pensar correctamente esta pregunta, necesitamos recordar que no todos los ribosomas hacen el mismo trabajo. Durante la lesión celular reversible por isquemia, una de las alteraciones tempranas es el desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Esto disminuye la capacidad de la célula para fabricar ciertas proteínas específicas. Por lo tanto, la clave del caso no está en recordar qué hace un ribosoma, sino en recordar qué tipo de proteínas producen los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso. En la base fisiopatológica, todas las proteínas comienzan su traducción en ribosomas localizados en el citoplasma. Sin embargo, dependiendo de cuál será el destino final de esa proteína, algunos ribosomas permanecen libres y otros migran hacia el retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas libres continúan flotando en el citosol durante toda la síntesis proteica. Ellos producen proteínas destinadas al citoplasma, al núcleo, a la matriz de los peroxisomas y a las proteínas mitocondriales codificadas por ADN nuclear. Por otro lado, algunos ribosomas se adhieren al retículo endoplásmico rugoso después de iniciarse la traducción. Estos ribosomas son responsables de fabricar la mayoría de las proteínas secretadas por la célula. Las proteínas integrales de la membrana celular, las proteínas de la envoltura nuclear y las proteínas que formarán parte del retículo endoplásmico, aparato de Golgi y lisosomas. Por esta razón, cuando la isquemia provoca la pérdida de ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso, la célula pierde capacidad para sintetizar proteínas destinadas a membranas y a la vía secretora. La función más afectada será entonces la síntesis de proteínas de membrana celular, que corresponde a la respuesta correcta del caso. En los puntos clave, la isquemia reversible puede causar desprendimiento de ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas sintetizan proteínas. Los ribosomas libres producen proteínas citosólicas, nucleares, peroxisomales y mitocondriales codificadas por ADN nuclear. Los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso producen proteínas secretadas y proteínas de membrana. También producen proteínas destinadas al retículo endoplásmico, aparato de Golgi y lisosomas. La pérdida de ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso altera principalmente la síntesis de proteínas de membrana celular. En las preguntas, ¿qué alteración estructural temprana puede observarse durante una lesión celular reversible por isquemia? Desprendimiento de ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué proteínas producen los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso? Proteínas secretadas y proteínas de membrana. ¿Qué proteínas producen los ribosomas libres? Proteínas destinadas al citoplasma, núcleo, peroxisomas y mitocondrias codificadas por ADN nuclear. ¿Qué organelos reciben proteínas sintetizadas por ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso? Retículo endoplásmico, aparato de Golgi y lisosomas. ¿Cuál es la función más afectada cuando disminuyen los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso? La síntesis de proteínas de membrana celular. Y recuerda, la diferencia entre ribosomas libres y ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso
es una de las asociaciones más importantes de biología celular para STEP1. Los ribosomas libres producen proteínas que permanecerán dentro de la célula, mientras que los ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso producen proteínas destinadas a membranas, organelos de la vía secretora o el exterior celular. Cuando una pregunta mencione lesión reversible por isquemia y pérdida de ribosomas adheridos al retículo endoplásmico rugoso, debes asociarlo inmediatamente con una disminución en la síntesis de proteínas de membrana y proteínas secretadas. Esa conexión suele ser suficiente para responder correctamente este tipo de preguntas. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.